Bienvenidos oficialmente a una nueva sesión de Odela Virtual Academy, esta vez en vivo desde nuestro Training Center con 3 expertos increíbles para dialogar sobre el uso de exosomas. Con nosotros está la doctora Laura de Hilario, cirujana plástica y reconstructiva, la doctora Melina Trujillo, especialista en ginecología, que también se especializa en terapias regenerativas, y el doctor Ramón García. Mucho gusto, muchas gracias por regalarnos este espacio para compartir su conocimiento clínico. Y bueno, aquí desde Odela creemos fielmente que compartir la evidencia y la experiencia clínica real es parte fundamental para avanzar, ¿no? Fomentar estos diálogos entre nosotros que somos profesionales de la salud. Por eso creamos este espacio dirigido para todos ustedes. Entonces, para abrir esta conversación, a continuación vamos a presentar un par de casos que han sido trascendentes para nuestros ponentes. Por favor, Alex, ¿nos los pones? Esta conversación, recuerden que es multidisciplinaria y primero tenemos el caso del doctor Ramón, con el que justo ganó RAES, que es lo que nos estaban comentando hace rato, Lea, para que ustedes participen. Doc, ¿qué nos puedes decir de este caso que trataste con exosomas? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues es para mí un gusto poder compartir con ustedes. Este fue el caso de una paciente adolescente que tenía antecedente en ese momento de Steven Johnson, que había sido ya tratado de manera convencional con el protocolo estándar. Sin embargo, como podemos observar, todavía tenía lesiones a nivel de labios y aparte también tenía laceraciones de la mucosa oral, lo que le impedía precisamente la deglución, ¿no? En esos momentos, esta era la parte más preocupante que teníamos con la paciente. Y fue muy interesante el poder utilizar los exosomas, que en este caso lo combinamos junto con ácido hialurónico, siendo el ácido hialurónico también un tratamiento estándar que podemos utilizar en mucositis. Pero sin embargo, observamos que lo que deseamos, sobre todo en este caso, que era la parte de la deglución, la obtuvimos a las 24 horas. La parte de regeneración de esta mucosa oral fue realmente muy buena en poco tiempo y en este periodo ya podía entonces comer y podemos observar los resultados en la parte estética de los labios. Nos llamó demasiado la atención porque en tan poco tiempo como 6 días teníamos un resultado bastante aceptable, ¿no? Y además bastante estético con respecto a una patología que en realidad, como la mayoría de nosotros sabemos, se desprende prácticamente la piel, ¿no? Entonces, fue un caso muy interesante, fue un caso que presentamos y que definitivamente nos da muchas enseñanzas acerca del potencial que tenemos en la parte de regeneración y reparación de la piel, de las mucosas, con este tipo de casos, utilizando los exosomas, aprendiendo acerca de las propiedades que se tienen, ¿no? Muchas gracias, Doc. Y ahora traemos un caso de la doctora Laura de Hilario, que probablemente para los que no estamos acostumbrados a la cirugía plástica, Doc, es un caso muy impresionante. Cuéntanos más al respecto. Okay, gracias, buenas noches a todos. Soy cirujana plástica y tengo un fellow en cirugía plástica pediátrica, por lo cual trabajo en un hospital de niños. Este paciente de 10 años iba en su bicicleta, un automóvil lo impactó y él arrastró sobre el asfalto la región abdominopélvica y los muslos. Fue llevado a un hospital de primer nivel cerca a la carretera donde se accidentó y posteriormente fue enviado a mi hospital. Y así fue como lo recibí. Ese mismo día lo metí a aseo quirúrgico y escarectomía. Ok, Creo que hay otra diapositiva. la siguiente diapositiva. Ok. Ujú. En esa primera aseo quirúrgico, escarectomía, hicimos una toma y aplicación de injertos en las zonas que ya requerían esa o que ya estaban listas para recibir un injerto. Y ahí fue donde se me ocurrió aplicarle los exosomas en las zonas donadoras. También lo hice en las zonas injertadas. Sin embargo, digo, era la primera vez que lo aplicaba. Mi teoría era que conociendo cómo trabajan o cómo funcionan los exosomas, tendríamos una rápida recuperación y probablemente una mejoría en la integración del injerto. ¿Hay otra diapositiva, por favor? Bueno, ahí está, es un video aplicando los exosomas con residentes de cirugía pediátrica. Bueno, y fijando los injertos. Creo que hay otro video, otra diapositiva. Ahí aplicando los exosomas, literal por goteo, una vez que reconstituimos el producto. Yo uso el de 5 millones.
Y en la zona que está, obviamente, que no está lista para injerto, también lo apliqué tratando de mejorar la calidad del tejido para una segunda aplicación de injertos. La que sigue, por favor. Y bueno, la sorpresa fue que a los 3 días después de injertar al paciente, las zonas donadoras estaban prácticamente epitelizadas a un 90-95%, y eso pues genera un parteaguas porque sabemos en los pacientes, estuve trabajando en una unidad de pacientes quemados, necesitamos zonas epitelizadas cuando es necesario volver a injertar a un paciente, y eso para mí fue una verdadera sorpresa, y sobre todo que la calidad de la piel no era la clásica que se veía cuando injertamos pacientes, porque la piel se vuelve seca. Incluso quitar el apósito de la zona donadora les duele y les deja puntos sangrantes que después les da comezón y es muy incómodo para esos pacientes. Entonces, para mí, desde que quité las gasas vaselinadas y la evolución del paciente, la verdad es que fue un muy buen resultado. Requirió una segunda cirugía, como ustedes vieron, quedaron áreas cruentas, y en la segunda cirugía, creo que hay otra diapositiva, volvimos a hacer el mismo proceso, zonas donadoras de diferente espesor. Y la sorpresa fue también, si acaso la zona donadora de mayor espesor, digo, sería difícil decirles con milímetros específicos, porque para variar en los hospitales públicos no funcionaba el Vernier, pero era una zona donadora de mayor espesor, y también esa zona donadora estaba prácticamente epitelizada después de una semana. Súper, pues Creo que son todas. creo que esto es algo que nos abre los ojos para empezar esta conversación multidisciplinaria sobre el uso y el potencial de los exosomas en la práctica clínica, ¿no? Y agradeciendo nuevamente que todos estén aquí y los que están conectados en América Latina, vamos a empezar con este diálogo. Traemos unas preguntas preparadas para los expertos y sabemos que los exosomas tienen un campo de acción muy amplio, como ya lo abordamos, pero cada especialidad ha encontrado su nicho. ¿En qué indicación clínica han visto el mayor beneficio tangible con el uso de los exosomas? Si quieren, para comenzar, la doctora Melina, en el campo de la ginecología regenerativa, ¿cuál sería la aplicación clínica donde más ha notado el impacto de los exosomas? Bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes. En ginecología, el mayor impacto que le he encontrado en el día a día es en el síndrome genitourinario de la posmenopausia. Muchas veces asocio exosom a el láser CO2, a electroporación, a diferentes energías que puedo utilizar para mejorar las condiciones de salud sexual y también de atrofia vaginal, o algunas veces cuando la incontinencia urinaria se relaciona a atrofia. Entonces, en estas pacientes tengo un grupo ya grande en donde he podido mejorar la calidad de los síntomas en menores sesiones de láser, y sobre todo en las pacientes que tienen una atrofia muy severa en introito, algunas veces mejora la elasticidad y la paciente puede recuperar en las primeras 4 semanas su vida sexual cuando habían tenido dolor durante los últimos años si ya estaban en posmenopausia. Entonces es uno de los padecimientos en donde se nota una mejoría franca. Sin embargo, hay otros entornos en donde el poder regenerativo del exosom ayuda, por ejemplo, en el líquen o en vulvitis postinfecciosas. Por ejemplo, en candidiasis recurrente, algunas veces la piel queda súper dañada de la vulva, y al aplicar el exosoma al menos tópico o con electroporación sin láser, porque algunas veces el láser genera más molestias en estas pacientes, también la mejoría es notoria desde la primera sesión. Y a la semana las vuelvo a citar para ver cómo mejoró la piel de la vulva en pacientes que tienen vulvitis, también les va muy bien. O cuando hago algún procedimiento quirúrgico, vaginoplastías, labioplastías, o alguna cirugía en clítoris, también aplicar el exosom en el posquirúrgico inmediato le genera un proceso de cicatrización más óptimo. Entonces, son muchos entornos en ginecología en donde se pueden aplicar, hablar de mama, hablar de estrías, posparto o posembarazo. Entonces, tenemos un campo muy amplio con este tipo de medicina regenerativa, y este producto ha traído muchos beneficios en el día a día, considerando todas las patologías que tenemos como ginecólogo. Claro, y justo lo que dices, ¿no? La aplicabilidad en todos los espectros de patología, en todas las edades, ¿no?
Doctora Laura, ¿usted en cirugía reconstructiva o estética, hay alguna indicación o alguna condición de los pacientes en los que ha notado una diferencia significativa con el uso de exosomas? Y definitivamente en el manejo de zonas donadoras, 100%, y lo he seguido usando. En caso de heridas agudas o heridas crónicas, también les va bastante bien. No tengo la menor duda en seguirlos usando. Y obviamente también la parte estética. Recordemos, la monoterapia no existe prácticamente para ninguna patología. Y en temas de pro-aging, tratamientos con bioestimuladores, con revitalizadores, con aparatología, después de una radiofrecuencia fraccionada tipo Morpheus, incluso procedimientos quirúrgicos, se pueden aplicar los exosomas y el resultado es bastante bueno. Prácticamente diría, ¿a quién no se los aplicaría? A pacientes que todos tenemos, que quieren un efecto inmediato de ya para ahorita. Eso prácticamente los exosomas no trabajan así porque si recordamos la fisiología, pues no es un efecto inmediato, aunque sí se pueden apreciar, por ejemplo, en casos de dermatitis atópica o padecimientos o patologías muy severas que se han visto en los artículos reportados, que les va bastante bien. Pero yo definitivo en reconstructiva, en hospitales donde hago este tipo de cirugías y en el ámbito estético. Ok. Doctor Ramón, ¿hay alguna condición que claramente se beneficie más sobre la otra? Justo me llama la atención lo que dice la doctora Laura, ¿no? O sea, a lo mejor en estético el efecto no es tan glow o sí lo es, o qué has visto tú, Doc, en la clínica. Esa es una excelente pregunta y además es muy interesante. ¿Por qué? Porque la parte de entender el exosoma es muchas veces donde no ponemos el punto de atención. Las propiedades, como muy bien comentaba la doctora, también es muy importante porque hablamos acerca de los exosomas. ¿Cuáles son estas propiedades que tiene? Número uno, antiinflamatorio. Número dos, inmunomodulación. Número tres, angiogénesis o promoción de la angiogénesis. Y número cuatro, acelerar el proceso de regeneración y reparación, ¿no? Ujú. Entonces es algo muy importante porque antes hablábamos acerca de solamente cicatrización y en la parte de cicatrización, reparación de heridas complejas, reparación de lesiones, la verdad es que tiene resultados excelentes y es quizá donde más evidencia se está construyendo día a día, ¿no? Ya sabemos que hay diferentes opciones, diferentes alternativas de indicación, pero en este punto de reparación y regeneración de heridas, la verdad es que han demostrado y están generando precisamente la evidencia de que son muy importantes, ¿no? No solamente como monoterapia, sino también hasta como coadyuvantes, ¿no? Entonces, lo que son úlceras, lo que son lesiones, los que son heridas, sobre todo las que no responden en ocasiones a tratamientos convencionales Ujú. o donde estamos buscando también resultados quizá o mejores resultados tanto en parte estética, a disminuir precisamente la morbilidad, son oportunidades que tenemos para usar los exosomas. Actualmente ya sabemos que se está generando mayor evidencia con respecto a otras enfermedades, dermatitis atópica, vitiligo, dermatitis seborreicas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay otros tratamientos estándar quizá antes y que están protocolarizados, ¿no? Entonces, nos faltaría generar precisamente esa evidencia de que es útil y de que le está sirviendo a diferentes tipos de pacientes. Por lo pronto, yo creo que me quedaría, si me preguntas cuál es la mejor indicación o cuál es la que se está utilizando más ahorita, sobre todo en la parte de úlceras, heridas y sobre todo en la parte de antienvejecimiento, ¿no? Que se utiliza Claro. gradualmente, ¿no? Y aprovechando justo tu comentario, o sea, sabemos que no todos los pacientes responden igual, sabemos que no todos vienen con las mismas demandas, pero ¿cuáles serían las señales clínicas, antecedentes o características de los pacientes que a ustedes los dice, ok, este paciente es candidato para el uso de exosomas? Es una excelente pregunta porque cada tratamiento es individualizado. Hay que conocer a nuestro paciente, hay que ver qué es lo que está esperando nuestro paciente, ir de la mano con él porque hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones, sobre todo se pueden llegar a utilizar en casos recalcitrantes, o sea, ya utilizamos todo y todavía así no hemos mejorado, ¿cómo podemos ofrecerle algo diferente? Y la verdad es que me ha tocado ese tipo de casos y que tenemos un buen resultado y que dices, valió la pena, ¿no? Valió la pena quizá el saber precisamente las propiedades para poder determinar si este paciente te lo va a aceptar, no te lo va a aceptar y sobre todo esta relación médico-paciente siempre es muy importante en nuestra área, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que está esperando para que nosotros le podamos proporcionar un tratamiento adecuado? Yo creo que eso aplica en todos los tratamientos, ¿no? Sí, claro. En la ginecología, doctora,
¿hay alguna característica que te diga, esta paciente es definitivamente candidata a exosomas? Porque evidentemente tampoco es como que lleguen a tu consulta y digas, ah, sí, le voy a poner exosomas, ¿no? Entonces, ¿qué características clínicas de los pacientes te hacen decirles si eres candidato? Cuando la paciente viene referida por otro médico ginecólogo, es un punto de alerta. O sea, ya están enviando un paciente para que hagamos un tratamiento más avanzado. Y llegan las pacientes de líquen, de vulvitis crónica o de vulvitis posinfecciosa que llevan tratamientos largos convencionales, o también aquellas pacientes que tienen atrofia y que han usado las terapias convencionales. Esas pacientes de primera intención ya son candidatas a uso de exosome, en donde vamos a tener respuestas rápidas, y creo que esas pacientes están buscando una alternativa para tener resultados. Entonces, la ventaja de asociar multitecnología es eso: damos resultados más rápido, y creo que todas las pacientes que tienen enfermedades ya que van pasando muchos meses o muchos años con ellas, entonces se van a favorecer de una terapia regenerativa. El poder del exosome, en este caso, derivados de tejido adiposo, más los factores de crecimiento, más los componentes que tiene el producto, nos hacen tener este potencial regenerativo, mejorar el estrés oxidativo. El glutatión también ayuda. Entonces, la angiogénesis y la producción de colágeno, entonces van a tener todos estos beneficios en mayor tiempo, en más corto tiempo. Entonces, creo que a todas las pacientes actualmente, si usamos una energía a nivel íntimo, siempre asocio el exosome, y todas responden muy bien. También mejoramos mucho los síntomas que puedan tener después de una terapia, por ejemplo, de láser o radiofrecuencia o alguna cirugía. Entonces, en resumen, básicamente, red flag para uso de exosomas es que ya lo hayan tratado muchos ginecólogos anteriormente, y complemento perfecto de terapias tecnológicas. Doc, Laura, tú nos mencionabas esta importancia del uso en los injertos, ¿no? Pero hay otra cosa que te dé una señal de alerta en la clínica para que tú determines que es un paciente candidato al uso de exosomas. Bien, a nivel reconstructivo, prácticamente todos los pacientes que requieran una cobertura cutánea, independientemente de la causa, 100% exosomas, porque no solo disminuyen el tiempo de epitelización o de integración del injerto o de recuperación del paciente, el proceso es mejor porque el paciente tiene menos síntomas, menos molestias, menos dolor, y además favorece la movilización. Algo que pasa frecuentemente, sobre todo en niños que van en proceso de crecimiento y desarrollo, si tú o dejamos una cicatriz muy limitada, limita la función también. Entonces, parte de mi práctica ha sido muchísimo el tratar cicatrices que generan una limitación funcional importante. Entonces, ya sabiendo lo que pasa a futuro, lo puedo prevenir, y la calidad de la cicatriz es muy buena, lo cual permite una limitación, más bien evita una limitación funcional. Y esto, recordemos que los ceramides, los exosomas, parte de los productos que producen son ceramides que ayudan a mantener la piel más hidratada y en mejores condiciones. Y esto a la vez me da el plus que en la parte estética, ¿a quién sí le aplico exosomas? Al paciente que de entrada no quiere operarse, pero sí requiere un cambio en la piel, mejorar el glow, o los famosos skin quality que lo ven ellos en revistas o en publicaciones o en redes sociales. Quieren verse mejor, pero no quieren invertir tal vez tanto tiempo o dinero en una cirugía o en procedimientos invasivos con fillers, porque hay prototipos de personas que a lo mejor no les gustan porque se ven muy, pues, sobrecorregidos y cosas por el estilo. Entonces, a esa paciente que desea mejorar la calidad de la piel, verse mejor, es 100% candidata al tratamiento de exosomas. Obviamente no es monoterapia, normalmente lo ocupo como una base y le puedo aplicar también algún neuromodulador o bioestimulador, revitalizante, etcétera. Claro, y aquí mencionan algo muy importante que preguntan muy seguido ustedes sobre el uso de exosomas. ¿Cuál es la terapia complementaria ideal, no? La doctora Laura tuvo el honor de compartirme uno de sus casos que me impactó mucho. Ella utiliza enzimas para devolver la funcionalidad a los pacientes quemados, y hace justo estas terapias integrales, ¿no? Los exosomas son terapias complementarias directas con uso de tecnologías. Doc, aparte de enzimas, de bioestimuladores,
¿qué otra cosa consideras ideal en tu práctica clínica para complementar la función de los exosomas y evidentemente el resultado clínico? Definitivamente aparatología, skincare y también mucho que ver el tipo de alimentación de los pacientes. Les va Ok. súper bien. Hay pacientes que van conmigo y me dicen, es que no me quiero hacer Morpheus porque salgo con la cara toda rayada, ¿no? Porque hay pacientes que así quedan. Entonces, por ejemplo, las mascarillas, que he probado varias, y si hay una mascarilla de exosomas, pues obviamente es una garantía porque los microcanales ya están. Entonces, termino la radiofrecuencia, aplico exosomas y además una mascarilla, entonces evitamos ese miedo de los pacientes y como decía la doctora, se van comunicando entre ellos y eso es como un plus, ¿no? Entonces, aparatología definitivamente lo aplicaría, de hecho hay muchos artículos en combinación de láseres y les va bastante bien y obviamente con skincare, o sea, es importante tener un manejo integral de los pacientes, ya sea que se quieran operar o no, o los que ya se operaron, es indispensable y sobre todo en los pacientes que están en recuperación por temas quirúrgicos, por algún traumatismo, quemadura, etcétera. Ligado a esto, una de las dudas que surge es la frecuencia, ¿no? A lo mejor en un paciente que sea totalmente saludable y que queremos obtener estos beneficios en terapias combinadas, ¿cómo lo alternas? ¿Cómo determinas la alternancia? ¿Metes primero aparatología y hasta el final exosomas o puedes meter intervalos de sesiones? ¿Qué es lo más adecuado según lo que ustedes han explorado? Yo no tengo un protocolo establecido, todo depende del paciente, Ok. dependiendo la calidad del paciente, si su tema es flacidez, si su tema es pigmento, si el tema es tema de calidad de la piel, si, etcétera, es como abordo al paciente y Ujú. el otro punto es sus miedos. Si me dicen, no quiero cirugía, no quiero que me inyectes algo que sea extraño a mi piel o a mi cuerpo, porque también me ha tocado mucho, eso siempre es, primero evalúo al paciente desde el punto de vista médico y después de la parte personal y me conecto con él y con base en ello es como mi propuesta. Pero lo que sí estoy 100% segura es que puede empezar con aparatología o con neuromoduladores, revitalizadores, el exosoma siempre va. Y generalmente lo aplico una vez al mes, ¿no? Entonces Ok. puede ser que a los 15 días lo cite para aplicar algún otro tratamiento, pero a la sesión mensual es indispensable. Súper. Doctora Melina, tú mencionaste muy enfáticamente el manejo de energías, ¿no? Los ginecólogos son muy conocidos por utilizar láser CO2, sabemos que es algo muy popular, pero en todas las sesiones de CO2 parecería poco factible meterles exosomas, ¿no? ¿Cómo tú potencias el beneficio de las terapias combinadas jugando con la frecuencia de aplicación? Depende del entorno clínico, pero si pongo un entorno de una paciente en posmenopausia, 60 años, que llega con un test de salud sexual malo, no tiene relaciones sexuales satisfactorias, tiene incontinencia y esfuerzo, un ISIC 6 puntos, que es intermedio. Lo que hago es, y si tiene antecedentes de partos y hiperlaxitud, entonces asocio múltiples tecnologías. Muchas veces, si la atrofia es lo que más está generando síntomas, primero propongo dos sesiones de Mona Lisa, en este caso tengo DECA, le sumo exosoma en cada una de esas sesiones, pero desde la primera sesión de láser con exosomas ya se están haciendo una sesión de Emcela. Entonces, multiterapia, muchas veces también. Algunas veces la vulva la queremos también mejorar, podemos hacer terapias combinadas para trabajar con la calidad de la piel de la vulva. Podemos usar también despigmentantes y algunas veces la paciente no quiere tener ningún síntoma en piel, puedo usar electroporación, entonces puedo cargar el exosome en la máquina de electroporación y la vulva y pubis la trabajo con el exosome y entonces ahí la paciente tiene mejoría también en su calidad de la piel vulvar, que muchas no solamente vienen buscando un tema funcional, algunas quieren todo, funcional, estético y regenerativo. Entonces, desde la primera sesión que yo haga o si uso alguna energía, voy a poner exosoma, ¿sí? Ok. Entonces ya es como parte de mi día a día. Y a casa se pueden llevar Exovan, que también les favorece mucho si ya tengo algún proceso quirúrgico o hice alguna mejora quirúrgica en vulva o en introito y entonces ocupo Exovan para recuperación y la paciente tiene mejor, ese tiempo de recuperación es más rápido.
Entonces, siempre asocio exosoma al principio. Ok, ¿tú qué es lo que has visto que hace mayor sinergia en la dermatología? Primero, pues, ¿qué es lo que más atiendes, no? Y segundo, si eso que más atiendes se puede tratar con exosomas y si sí, ¿con qué lo complementas? Bueno, acá, como ya habíamos platicado, es importante entender que muchas de las enfermedades ya tienen un tratamiento estándar, ¿no? Entonces, pues utilizamos en ocasiones ese tratamiento estándar y utilizamos además los exosomas como coadyuvantes, ¿no? Me viene un caso muy interesante, por ejemplo, de una quemadura que después de haber resuelto esta parte de repitalización, de regeneración de la piel, todavía le quedaba sensación de ardor, de prurito, de comezón, ¿no? Entonces, buscando alternativas, porque pues no encontraba la paciente otra alternativa que poder utilizar, Exoval le cayó súper bien. ¿Por qué? Porque entonces teníamos esta parte de antiinflamación que estaba promoviendo los exosomas y ya teníamos otra estrategia terapéutica que quizá no hubiéramos considerado si no conociéramos las propiedades que tienen los exosomas en sí, ¿no? Con respecto a micropunciones, por ejemplo, cuando estamos tratando estrías, en el momento de utilizar las estrías, que bueno, micropunción también es un tratamiento para estrías, ¿no? Mejorar este tratamiento con el uso de exosomas también tiene una mejoría en los tiempos de regeneración de estas estrías, ¿no? Entonces, hay muchas indicaciones que quizá hasta el momento todavía son off-label, como muchas de las cosas que tenemos en dermatología, pero yo creo que sí es importante entender las propiedades y sobre todo hablar acerca de esta interacción con el paciente y que el paciente esté de acuerdo, porque le estás dando quizá un tratamiento que podría ser convencional, pero además le estás dando algo extra, que en muchas ocasiones eso es lo que te vienen a pedir los pacientes, ¿no? Ya hice esto, ya hice lo otro, pero ¿qué me puedes ofrecer tú que no me pueda ofrecer otra persona, ¿no? Y eso llegan buscando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la parte de heridas, de úlceras, de cicatrices hipertróficas, quieren buscar alternativas y el tratar de identificar cuáles son esas áreas de oportunidad es lo más importante para el uso de exosomas. Ok, me parece perfecto. O sea, y lo que mencionas respecto al uso combinado, o sea, no todo tiene que ser en cabina, ¿no? Ya tenemos opciones para que el paciente se lleve a casa y que son igualmente efectivas para el tratamiento de las patologías específicas de los pacientes. Y ahora vamos a hacer una pregunta que no queríamos hacer, ya estábamos medio obligados a hacerla, y es justo en Latinoamérica y en todo el mundo tenemos muchas opciones diferentes de exosomas, ¿no? No solamente los derivados de células madre de tejido adiposo, sino también vegetales o derivados de cordón umbilical, etcétera. En este mundo de opciones, uno, ¿qué es lo que te hace decidir sobre el exosoma que quieres colocar? Y dos, si han probado otros exosomas, porque evidentemente tienen una gama, una cartera muy amplia a su disposición, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Cómo ven ustedes este tema de los exosomas a nivel global? Bueno, al hablar acerca de las diferentes fuentes de exosomas es algo muy interesante, porque las fuentes de exosomas principalmente nos pueden dar características o resultados clínicos diferentes, ¿no? Esto es algo muy interesante, es algo en lo cual se está precisamente investigando, porque los exosomas vienen de una célula mesenquimal o vienen de una célula vegetal, ¿no? Son fuentes de exosomas. A grandes rasgos, por ejemplo, si dividimos un exosoma vegetal de un exosoma de tejido humano, como el caso de tejido adiposo, el contenido. Algo muy importante es el contenido. Si sabemos que en los derivados, por ejemplo, de vegetales, tenemos de tipo de contenido flavonoides, terpenos, este tipo de sustancias que nos ayudan que son antiinflamatorios, pero que además también tienen un efecto antioxidante. Okay. Entonces, cuando hablamos acerca de tejido adiposo, por ejemplo, sabemos que su contenido son lípidos de señalización, microRNAs, citocinas, y todo esto nos habla más acerca de este proceso de regeneración y de reparación. ¿Por qué? Porque es contenido genético que entonces está embebido en otro tejido y que precisamente promueve esta reparación y regeneración. ¿Los dos son útiles? Sí, los dos son útiles. Quizá en este momento, gracias también a la evidencia que se ha hecho, tenemos un poquito más de información acerca de tejido adiposo, pero sin embargo tenemos que generar también la de otras fuentes, ¿no? Y eso es algo muy importante, muy interesante, porque cada vez, como muy bien comentas, se están haciendo nuevos tipos de exosomas, pero hay que identificar entonces cuál es el potencial que tienen
identificarlo y sobre todo evidenciar, ¿no? Generar esta evidencia para poder decir, porque no hay un estudio comparativo quizá entre vegetales, animales o de tejido humano, pero también algo muy importante también la regulación, ¿no? Quizá quisiéramos que, dado los avances que tenemos de tejido adiposo, poder tenerlo en todo el mundo, pero sabemos que a veces la regulación de algunos países no permiten tener este tipo de terapéuticas, ¿no? Esto es uno de los principales retos junto con la protocolización. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nosotros tenemos que saber cuánto estamos utilizando, cuántos billones de exosomas estamos utilizando en cierta terapéutica, cuánto tiempo, cuánta frecuencia. Y eso es algo un poquito complicado porque como muy bien hemos comentado todos tenemos diferentes pautas para la utilización de exosomas, ¿no? Entonces, al tener diferentes pautas, esto nos hace perder un poco la estandarización, que es algo que muchas veces se requieren para los protocolos clínicos. Quizá en un futuro esperemos poder realizar más protocolos clínicos, sobre todo aquí en México, para poder tener esta evidencia y poder mostrarla, ¿no? Y prácticamente es lo que nos falta, porque el producto ya lo tenemos. Sí, exactamente. O sea, y todos sabemos que los estudios de eficacia hay en todos lados, ¿no? Ya dijimos que Exocobayo es la que tiene más estudios publicados, pero la eficacia te evalúa el poder de una sustancia versus el placebo. Pero los estudios de efectividad son los que comparan directamente. Y evidentemente eso no conviene a la industria o generaría ahí algunos pleitos innecesarios, ¿no? Pero, Doc Melina, tú me comentaste que sí has probado la diferencia entre diferentes tipos de exosomas. Entonces, desde ya el efecto clínico, ¿qué podrías decirnos que es la diferencia primero, a lo mejor en la comodidad del paciente, ¿no? Porque podría sonar repetitivo o aquí medio trivial, pero la mayoría de las pacientes no se ponen lo mismo en la cara que en el área genital, ¿no? O sea, como que ahí ya ponen más frenos y si tú le dices, te voy a poner algo derivado de células madre, probablemente no quiera. Y es más fácil que te diga, ok, si me das un extracto de planta, más probabilidad, ¿no? ¿Qué has visto, Doc? Bueno, aquí la ventaja es que Exocobayo tiene dos versiones de producto, la de derivados de tejido adiposo y la de tejido de vegetal, porque una doctora que está en España, la doctora Suramis, es la que tiene más estudios sobre exosomas y líquen y síndrome genitourinario, y ella por la regulación que hay en Europa, pues no puede usar de tejido adiposo y ha tenido buenos resultados. Sin embargo, aquí en México tenemos esta opción y también tenemos buenos resultados. Sin embargo, hay que ver qué empresa está manufacturando el exosoma para poder tomar la decisión y cuántos estudios hay detrás de el producto para poder darle a la paciente opciones, porque ahora en el boom a mí me llegan mensajes todo el tiempo de, doctora, tenemos este exosoma, quiere probarlo y ahora hay de lactobacilos, hay de rosas, de centella asiática, de múltiples plantas, pero la empresa que lo está produciendo también tenemos que ver esta parte que nos respalde para poder tener resultados con evidencia científica. Es por eso que yo he tomado la decisión de usar este tipo de producto, pero en resultados sí, a veces sí hay pacientes que también, como son casos diferentes, los resultados van a ser diferentes. Claro. Pero me gustan más los de tejido adiposo. Y tenemos la ventaja de que aquí los podemos usar. Por supuesto. Doc, sabiendo como todo esto que han comentado, eh, ya dijeron todos los criterios que toman en consideración para seleccionar un exosoma, ¿no? La pureza, la fuente, los componentes asociados. Esto que decías, Doc, es muy interesante respecto a que unos tienen mayor capacidad antioxidante y regenerativa y a veces parece que no nos sentamos a leer un poquito más las etiquetas, ¿no? Y asociarlo. Pero entonces, justo aunque la ciencia avanza, siempre tenemos barreras, ¿no? ¿Cuál sería la principal barrera que ustedes ven en la clínica para una adopción más global del uso de exosomas que evidentemente han demostrado ser una terapia segura y efectiva? Bien, pues yo creo, al menos en mi gremio, aunque cada año va en aumento el número de procedimientos no invasivos, creo que seguimos todavía un poquito como el resolver quirúrgicamente, ¿no? Entonces creo que sería romper primero como ese paradigma de que no es dejar de operar, es buscar herramientas que nos ayuden a mejorar nuestros resultados o tener herramientas para los pacientes que no se quieren operar por diversas razones. Entonces yo creo que esa sería para mí esa barrera.
Dos, el tema de seguridad. En el caso específico mío, ¿por qué Exocobayo? Me puse a leer primero, tienen actualmente casi 2 millones de aplicaciones en todo el mundo sin efectos secundarios derivados de la aplicación, artículos pagados por ellos, otros no, o sea, referencias a esos artículos, millones de pesos en investigación. El producto viene liofilizado, lo cual a mí me da más confianza porque sabemos que es el método de mayor pureza y que le da pues, más, ¿cómo lo puedo llamar? Conservación al producto, ¿no? No trae conservadores, no trae perfumes. Entonces, todo eso a mí le va como sumando puntos. Tiene el registro sanitario, que también es algo importante en nuestra práctica diaria por temas de regulación sanitaria. Entonces, creo que sería ideal para mí tener, por ejemplo, en los hospitales de escuela de cirugía plástica, los que ven quemados, empezar a hacer ya un protocolo bien estandarizado, bien, o sea, con un método científico bien estudiado y empezar a hacer estos protocolos, ¿no? Los que hacen microcirugía, igual hacer como un grupo de pacientes y así, ¿no? El gran quemado, los que ven heridas, etcétera, para tener como una casuística y obviamente con una base científica de nuestros propios casos en nuestro contexto. Creo que eso para mí sería como ideal, porque muchos pedimos esa ciencia, esas pruebas, pero tampoco lo estamos generando. Claro, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer mucho énfasis en forzar un poquito más la publicación de estos casos interesantes y, bueno, en el campo de la ginecología, ¿qué es lo que está frenando que los exosomas evolucionen? Porque también veíamos artículos que también sirven en la infertilidad, ¿no? Que ya se están estudiando, pero para que tengamos una adopción más global, ¿qué falta? Falta educación del paciente, falta regulación, falta evidencia. ¿Qué crees que es lo que más esté limitando el avance? Primordialmente falta mayor evidencia, porque ya hay no solo uso a nivel de piel vulvar o vagina, se están usando exosomas a nivel de ovárico para regeneración ovárica en pacientes con baja reserva o cuando queremos mejorar la reserva ovárica. Sin embargo, también encontrar productos adecuados, se pueden usar exosomas autólogos. Sin embargo, para poder escalar esto y poderlo hacer reproducible, requerimos un laboratorio para hacer producir exosomas de la propia paciente y también necesitaríamos más invasión de la misma paciente para poder obtenerlos en caso de que lo queramos llevar hacia cavidad abdominal. Es más fácil llevarlo a vagina o a piel, pero esa es una limitante. También a veces la educación al mismo gremio de ginecología también cuesta salir de esta medicina ortodoxa. Yo creo que aquí Mateo todo el tiempo que es parte de ver ginecólogos constantemente y se topa con esta capacidad de que los ginecólogos puedan ver más allá de la ginecología convencional, creo que es otra limitante. Y también a veces el costo del producto para las pacientes. Algunas tienen el poder adquisitivo que para poder hacerse multiterapia y pagar múltiples tratamientos y lo invierten. Sin embargo, algunas veces las pacientes no tienen el acceso a esto. Entonces, educación, más evidencia científica para poder extendernos a más tejidos. En endometrio también los exosomas empiezan a haber más estudios para síndrome de Asherman, para sinequias uterinas, cuando hacemos miomectomía o endoscopia ginecológica. Entonces, yo ya estoy empezando a hacer aplicaciones a nivel endometrial, más allá de vagina o vulva, ¿sí? Pero creo que eso sería en forma global para ginecología. Claro, y ligado a todo lo que ustedes están comentando, o sea, creo que también, aparte, la educación va ligada en este tiempo a una lucha contra la desinformación y contra los falsos claims, ¿no? O sea, todo el mundo siempre está arrojando bombas de que tienen exosomas que ya están estudiados, que ya lo probé, que ya me lo puse, etcétera, y entonces también es la lucha, ¿no? En la que todos ustedes están involucrados porque hay que difundir la buena información. Doc, ¿tú qué ves que está limitando el avance del uso de exosomas? La verdad es que el caso que tú nos presentas de Steven Johnson, a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque te enseñan en la facultad que un Steven Johnson muy probablemente que termine en supernecrosis y ya no hay nada que lo regrese, o es muy complicado tratarlos. Entonces, ¿qué pasa en tu mente cuando decides usar este tipo de terapias? O sea, viene desde el mecanismo de acción
y cómo lo expanderías para frenar estas barreras en el uso de exosomas. Y es muy interesante porque parecería que todo está escrito y muchas veces no está escrito. Ese caso precisamente de Steven Johnson, pues todo un grupo de médicos, no una persona se dedicaba a un paciente, es todo un grupo de médicos y todo un grupo de médicos a los que hay que convencer. Claro. ¿No? Porque es una terapéutica nueva, atrevernos a hacer innovación, o sea, ¿cuál sería el crear, el poder hacer cosas nuevas, ¿no? Sobre todo eso, porque en muchas ocasiones no es nada más el quererlo hacer, ¿no? Sobre todo cuando es todo un equipo de trabajo con ciertos pacientes, como fue ese caso, es convencer con artículos, con evidencia, sacando los metaanálisis, sacando las revisiones de cuál va a ser el beneficio que tendría en este caso, ¿no? La verdad es que me ha tocado compartir precisamente con personas que tienen como que este tipo de visión de que las cosas se pueden hacer bien de una manera diferente también y que eso es algo muy importante, porque si no nos atrevemos precisamente a innovar basado en la evidencia, no podemos hacer cosas nuevas y esas cosas que nos hacen falta nos limitan mucho como médicos y tenemos que entonces aprender estudiar acerca precisamente de todas estas propiedades para que nosotros podamos crear e innovar, ¿no? Eso yo creo que sería lo más importante, junto con la parte de la regulación, junto con la parte de los protocolos, la estandarización, súper importante, lo que hablábamos acerca del conteo precisamente de los exosomas, el laboratorio de los exosomas, ¿no? Y muy probablemente hasta de las fuentes nos puedan dar potenciales beneficios, ¿no? Que es algo que precisamente se tendría que seguir investigando, ¿no? Y siempre es esto, la parte de generar curiosidad, la parte de poder generar nuevas indicaciones clínicas, pero basadas en el conocimiento, ¿no? Es Claro. algo súper importante. Y con esto que comentas, ¿qué avances o has visualizado alguna aplicación que todavía no se ha reportado o que a ti se te antoje aplicar exosomas en un paciente, pero que a lo mejor no te atrevas por una regulación ética o por un dilema ético, ¿no? O sea, no todo es de regulación, porque también somos humanos como médicos y tenemos principios éticos a los que nos debemos apegar, ¿no? O sea, recordemos que siempre es el beneficio del paciente, pero primero no perjudicar, ¿no? Entonces eso muchas veces nos puede detener. ¿En qué estás visualizando los exosomas a futuro, Doc? Más que eso, cuando tienes un caso, como muy bien hablamos acerca de la personalización precisamente del paciente, poder identificar cuál sería el potencial beneficio que podría tener. Creo que no tengo en este momento como que un caso específico, pero sin embargo, ya vemos que cada vez se genera más literatura acerca de las indicaciones, ya hablamos acerca de las características de los pacientes y yo creo que cuando haya ese caso, identifiquemos ese caso. Esta propuesta, en el anterior hablábamos acerca del consentimiento informado también, que es muy importante, ¿no? Claro. Identificar que el paciente también esté de acuerdo con la terapéutica y precisamente poder planteárselo como una opción de tratamiento, ¿no? O un coadyuvante en el tratamiento, también eso es muy importante, ¿no? Y son en esos casos, sobre todo cuando son coadyuvantes, donde lo aceptan con una mayor facilidad porque le estás dando un plus, ¿no? Y estás esperando objetivos diferentes y el paciente hasta te agradece por este tipo de actitud, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un campo muy interesante, prácticamente tiene muy pocos años, pero muchos avances, ¿no? Claro. Y vamos bien precisamente para poder tener exosomas y para poder tener mayor cantidad de indicaciones próximamente, ¿no? Ok, Doc, aquí hay algo en la ciencia de los exosomas que a ti te emocione hacia futuro, que digas, me gustaría tratar esta patología que probablemente no tiene remedio. Pues en reserva ovárica necesitamos más estudios. Ok, Creo que es un tema porque actualmente las mujeres están postergando más la fertilidad y cada día desean embarazos más allá de los 38. claro. Entonces, si no hicieron una preservación ovárica en tiempo, pues su capacidad reproductiva se ve reducida o también en estos temas de mayor número de casos de endometriosis, miomatosis, en donde pudiera afectarse la reserva ovárica en etapas tempranas o también cuando ya se están haciendo trasplantes de tejido ovárico y que ese tejido pueda tener una tolerancia adecuada. Entonces, en España ya se están haciendo también trasplantes uterinos. Yo creo que mezclar esto de medicina regenerativa para pacientes que quieren gestar, entonces es algo también interesante. Y que justo lo regenerativo va ligado a la longevidad, ¿no? O sea,
Creo que la evolución que hemos presentado, o sea, iniciamos con lo estético, pero nos vamos a regenerativo y posteriormente a longevidad, lo cual hace de estas innovaciones algo muy interesante. Doc, tú si tuvieras una varita mágica para hacer una innovación biotecnológica ligada o no a los exosomas, ¿qué es lo que te gustaría ver en el campo de la cirugía plástica? Pues fíjate que específicamente en el campo de la cirugía plástica, ligado al exosoma no tanto, sería de una célula madre que ya nos diera el cartílago, yo le doy la forma y no. Ok, Pero hay líneas de investigación de los exosomas del tratamiento de secuelas neurodegenerativas o enfermedades cardiovasculares, o sea, exosomas intravenosos. Yo cuando lo leí dije, quiero ver los resultados, ¿no? claro. Porque ya lo han hecho en ratones, entonces sería padrísimo, porque así como estamos rejuveneciendo a nivel cutáneo, la parte neurodegenerativa, o sea, imagínate que fuera algo intravenoso y que no perdiéramos tan rápido a determinada edad esas capacidades cognitivas. A mí me encantaría. O pacientes que tienen secuelas justo por esas enfermedades trombóticas que generan una limitación cognitiva y funcional, sería espectacular. Sí, eso estaría como muy de ciencia ficción, ¿no? Pero parece que así con la revolución tecnológica que estamos teniendo, cada vez está más cerca. Entonces, todo muy padre, pero ¿cómo le explican a los pacientes que les van a poner exosomas? ¿Cómo les explicas qué son los exosomas? O sea, ya vimos todos los beneficios, ya vimos que todo puede mejorar probablemente, pero ¿cómo convences, ligado al consentimiento informado, que un paciente tiene que saber lo que le estás haciendo? ¿Cómo le explicas a un paciente qué son los exosomas? Y a veces ni siquiera nosotros lo entendemos. Es muy buena pregunta porque, como dices, a veces en el gremio es difícil interpretar, ¿no? No es una célula, por lo tanto no puede replicarse y generarte alguna enfermedad o alguna tumoración, pero sí es un producto de una célula. Yo siempre les digo, no es algo nuevo, no lo inventamos apenas, o sea, Ujú. llevan años de investigación y las exosomas son parte de las vesículas extracelulares, igual que los cuerpos apoptóticos e igual que las microvesículas, esos ya estaban descritos, Ujú. solo que ahorita se están aplicando en la parte ya terapéutica, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una parte de una célula derivada de una célula madre y cuando dice célula madre ya hay mucho marketing y ya hay mucho de eso, entonces ya como lo interpretan. Entonces, eso es la parte purificada de esa célula madre que solamente va a comunicar tus células para mejorar tu propia fisiología. Por eso es que no es monoterapia. Si tú te alimentas bien y además tienes una buena rutina de skincare y además hacemos otro tipo de terapias para regeneración celular, el resultado es bueno. Ok. Eso es como yo lo veo, como para no meterme en tantos En temas. tantos líos, ustedes, docs, ¿cómo lo explican? Les pongo un caso, en un escenario muy sencillo. Tenemos un terreno que no se regó, que no tiene plantas, que no tiene nada. Entonces está árido y la tierra craquelada. Entonces hago láser y es como hacer el arado. Y poner el exosome es como poner el fertilizante en el Ok. tejido donde lo llevo. Porque si le empiezo a explicar que si son mensajeros y mucha cuestión técnica, y la paciente entiende que vamos a agregar a una terapia física, una cuestión de regeneración y confían demasiado. Ya viene esta parte científica, el producto y todo esto, pero realmente, y lo entienden perfectamente y lo aceptan. Es lo más importante. Súper. ¿Tú, doc? Yo creo que lo que más identifican son las células madre. Las células madres es un derivado de célula madre que entonces va a ayudarte en la parte de la regeneración y reparación, precisamente porque le está mandando un mensaje o la información de que se repare y se regenere. Eso me ha servido muy bien. La verdad que es lo más sencillo, lo más simplificado que les puedo comentar, pero la verdad es que lo toman bastante bien y es cuando empiezan a pensar, ok, bien entonces de esta parte de reparación, regeneración, no solamente es una cicatriz, no, no, no. Precisamente lo que estamos promoviendo es regenerar y reparar, ¿no? Ok, súper, me encanta. Y ahora vamos con todos estos comentarios que ustedes nos dan, vamos a abrir el espacio para que nos den 3 preguntas a los que están en vivo. Aprovechen que tenemos a los expertos. Ah, ya las seleccionamos, súper. Entonces, pregunta número 1, pregunta sorpresa. Pregunta número 1, quizás sería para el doctor. ¿Cuál sería el plus más icónico para promover estos exosomas? Ahorita ya hablábamos un poco de eso, pero si pudiera fundamentar un poco más.
Al momento de utilizar los exosomas es utilizarlo como coadyuvante también, o sea, el atreverse a utilizarlo como coadyuvante en las diferentes etapas o en las diferentes indicaciones, que sobre todo que todavía se está generando la literatura y que cada vez la pueden encontrar más y sobre todo disponible, ¿no? Si entramos a buscar, todos pues somos médicos acá, nos enseñaron cómo identificar precisamente este tipo de evidencia y poder ver qué es lo que se está innovando y qué se está haciendo cada día. Yo creo que ese es el plus que tenemos que ir buscando, ¿no? Ok, súper. Una pregunta interesante que a mí también me llama la atención porque yo tengo una cicatriz de larga evolución que quiero ver si desaparece con exosomas. Entonces, en cicatrices postoperatorias o postraumáticas de larga evolución, ¿han tenido alguna experiencia con el uso de exosomas? Sí, no. ¿Qué hay de eso, docs? Sí, he tratado cicatrices de larga evolución. Habría que ver qué tipo de cicatrices, porque hay cicatrices atróficas, hipertróficas, queloides, aunque sean de larga evolución, que ya se han a veces operado y reoperado. Ok. Entonces, sí, no es la primera línea, dependiendo de la cicatriz. A veces utilizo primero enzimas cuando son cicatrices queloides o hipertróficas, o cuando son posacné o postraumáticas por quemaduras, 100% exosomas es mi primera línea. Y sí, les va bastante bien porque es regenerar el tejido. O sea, es como el ejemplo que ponen a nivel de capilar, que incluso aunque ya no encuentren folículos que podrían estar activos, empiezan a aplicar exosomas y generan como despertar esa zona, ¿no? Entonces, sí, digo, no es como tendríamos que especificar qué tipo de cicatriz y cuál es la causa, pero sí Ok. es un muy buen tratamiento, les va bien. Súper. Hay esperanza para los que nos caímos de chiquitos. Entonces, doctora Melina, esa pregunta es para ti. ¿Has probado los exosomas en pacientes con radiodermatitis? Sí. En vulva En específicamente, ¿y sobre cómo te ha todo ido? pacientes que estuvieron en procesos de radiación post-cáncer cervicuterino. Ok. Con apoyo de dilatadores hay que empezar a hacer fisioterapia y rehabilitación temprana en pacientes que tuvieron braquiterapia o radioterapia, porque si no, esa vagina se va a estenosar. Entonces, muchas veces, si son pacientes muy jóvenes, pierden su calidad de vida sexual y no pueden tener orgasmos por penetración porque algunas veces las vaginas quedan reducidas a 1 o 2 centímetros. Si nosotros intervenimos tempranamente con láser, exosomas, es cáncer cervicuterino, entonces no está ligado a un factor de oncogenes o esto es más por BPH. Entonces, si ya estuvo postradiada, hay que hacer terapias prontas con dilatadores, láser o radiofrecuencia o si tienen también mucho dolor, mucho ardor, podemos hacer electroporación y la electroporación es totalmente noble para la paciente. Interesantísimo eso, porque también sabemos que es algo muy frecuente. Con el boom del cáncer ahora, supongo que es también más frecuente ese tipo de efectos adversos que lo comentábamos, ¿no? Muchas veces las terapias generan efectos adversos no deseados que podemos tratar potencialmente con los exosomas. Va una pregunta un poquito más técnica. ¿Cuál es la diferencia entre las propiedades cuando los exosomas son liofilizados y cuando no lo son? ¿Alguno de ustedes? Bueno, con respecto a la liofilización, es un proceso precisamente de preservación. Eso sí que hay que entenderlo, ¿no? El proceso de desecación en el cual se obtiene. Va más hacia la vía de la conservación, ¿no? Lo que es los que son liofilizados requieren quizá de ser menos estrictos con el proceso precisamente de cambios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, de traslados, la cadena de frío, etc., etc. ¿Por qué? Porque ya es una manera de preservarse. Una vez que se reconstituye, ahí ya entramos a otro cuento, ¿no? Ahora, lo importante cuando no están liofilizados como tal es el tiempo precisamente que se pueden preservar. Es quizá un poco menor el tiempo con respecto a los liofilizados y por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ok, ¿y hay posibilidad de que esto se haga sin cadena de frío? O sea, ¿ustedes lo visualizan a largo plazo? Ya hay empresas españolas que tienen exosomas. Antes de abrir el frasco, no requieren cadena de frío. Ok. Cuando ya se ocupa
se reconstituye el liofilizado con el diluyente, tiene una vigencia de 28 días, pero son exosomas vegetales. ¿Sí? Ok. No, pero recordemos, por ejemplo, que la cápsula, la cual sí tiene liofilizado, entonces cuando puede estar sin cadena de frío el exoma. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros reconstituimos, ya tenemos entonces esta parte de la hidratación y es cuando sí ya lo tenemos que tener en una cadena de frío, ¿no? Entonces eso es muy Ok. importante porque al mismo tiempo nos ayuda precisamente en la parte de preservación. Hay exosomas que si vinieran entonces nada más en la parte líquida, eso sí pues tendrían de preferencia que estar preservados en frío el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces precisamente es una característica muy interesante, pero pues es algo en la parte de preservación y conservación. Y bueno, creo que eso ya son todas las preguntas que tenemos por ahora, doctores. La verdad nos da mucho gusto que hayan estado tan participativos, tanto en línea como en vivo. Les agradecemos sus respuestas, les agradecemos el tiempo y la verdad es que ha sido un verdadero honor compartir con todos ustedes esta Exo Experience y que ustedes nos hayan compartido su conocimiento, de verdad que es algo invaluable. Agradecemos otra vez a la doctora Melina, a la doctora Laura, al doctor Ramón. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por ser pioneros en el uso de exosomas, por ser pioneros en la medicina regenerativa, no solamente en lo estético, sino también en lo funcional y seguramente en la longevidad, ¿no? Que esto sirva para inspirar a todos los que están conectados a explorar estas terapias, ¿no? Y explorarlas con seguridad de que lo que estamos prescribiendo es algo adecuado. Entonces, muchas gracias, doctores. Esto sería todo por el OVA de hoy. Recuerden que todos los jueves tenemos un episodio de Odela Virtual Academy. No será la excepción. Aquí tenemos las redes de los doctores para que los puedan seguir y para que sondeen qué es lo que están haciendo en redes sociales, qué es lo que están innovando. También ellos postean mucho. No tanto como nos gustaría tal vez, pero la próxima semana también vamos a tener algo ligado a lo que estamos comentando. ¿Cómo tú puedes saber que estás prescribiendo una cosa adecuada, un tratamiento adecuado? ¿Cómo saber que no les está haciendo daño al paciente? Entonces, vamos a enseñarles cuáles son las revisiones sistemáticas para la prescripción médica el próximo jueves. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya somos más de 12,900 seguidores en NOVA, en esta comunidad de educación médica gratuita para ustedes médicos, hecho por médicos para médicos. Y muchas gracias, doctores, otra vez. Gracias.